Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a continuar con las clases de reforma y contrarreforma. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un repaso y vamos a hablar sobre todo de justamente de Martín Lutero y sobre todo la parte de las 95 tesis que, que detonaron justamente la reforma protestante en el occidente, es decir, en Europa particularmente, ¿no? Y que posteriormente sabemos todos que llegaron a todo el mundo, ¿no? Digo todo el mundo refiriéndome sobre todo al mundo occidental y al mundo cristiano particularmente. Como bueno, ya todos un poco lo comprendemos a partir de las distintas clases que hemos tenido. Eh, cabe resaltar, cabe resaltar que, pues al final, bueno, ya hemos hablado de Martín Lutero y sobre todo digamos, los antecedentes del propio Martín Lutero y los antecedentes más bien de la Reforma Protestante, ¿no? En donde, pues nada más por hacer un poquito de énfasis y para que no se quede ahí al aire, pues entender el momento en el que se está llevando a cabo estos escritos y esta reforma propiamente por Martín Lutero. Recordemos Recordemos que esto es a principios del siglo XVI, es decir, 1500, 1501 dirían los puristas, que es cuando inicia propiamente el siglo XVI y bueno, pues bueno, en realidad Martín Lutero pues ya desde esos años ya está participando como miembro de la iglesia bueno, en realidad todavía no, en realidad ahorita les voy a comentar algunas fechas, pero bueno, ya nació Martín Lutero para esas fechas, ya aparece en la esfera del mundo, ¿no? Es decir, ya podemos hablar un poco de la vida del propio Martín Lutero a principios, insisto, del siglo XVI. Esto se los comento sobre todo porque pues hay que entender que Martín Lutero está, digamos, naciendo y está actuando en un ambiente y en un entorno, llamémosle renacentista, ¿no? En donde entendíamos propiamente que el renacimiento de esos años pues todavía se está dando en Italia, digamos en toda la península italiana, y muy local hasta cierto punto, sobre todo en los estados, digamos, en los estados particularmente de Florencia, de Milán, de Venecia, en Roma mismo, ¿no? Eh, vamos hacia esa zona, sobre todo el norte de Italia. Y sin embargo, ya tocó y ya, digamos, ya llegó ese renacimiento a Francia, a los estados alemanes, ¿no? A los principados alemanes, a España propiamente, digamos, sí llega, pero a su vez pues se detiene, no se introduce del todo, porque, pues recordemos también, digo, no voy a meter tanto en eso, pero el Renacimiento propiamente, pues va a ser un movimiento cultural, un movimiento artístico, un movimiento filosófico que de pronto va a tener sus aires contrarios al cristianismo y a la iglesia como tal. La diferencia está en que la iglesia supo cómo manejar ese renacimiento bueno, entre comillas, ¿no? Porque vamos a tener muchos ejemplos en los cuales pues no va a ser del todo manejado correctamente por la iglesia, pero bueno, vamos a decirlo así, la iglesia sabe cómo manejar ese renacimiento y lo sabe incorporar a la iglesia misma, a la propia iglesia. Es decir, que si de pronto algún artista está escribiendo o está pintando o está esculpiendo contrario a los ideales de la iglesia, pues lo hacen parecer o lo involucran en digamos, en el entendimiento de la propia iglesia, ¿de acuerdo? Y eso, pues es algo útil, es algo importante, porque vamos a hablar un poco de ello con respecto a la reforma y cómo al principio intentan que sea dentro de la iglesia y al final pues no logran del todo, ¿no? Siendo que ya traían, digamos,
este, pues cierta experiencia con el propio Renacimiento. Lo que pasa es que el Renacimiento como movimiento cultural, como movimiento filosófico, pues es tan amplio e involucra a tantos actores que bueno, pues no es tan fácil controlarlo. Ahora, esto por un lado. Por el otro lado, también es importante aquí mencionar que el Renacimiento no es que hayan dicho, o sea, hayan empezado a crear estos artistas y de pronto hayan dicho ellos, ya somos renacentistas y nos juntamos todos y tal. No, ese Renacimiento se está viendo a futuro, se está hablando de él, sobre todo ya entendiendo todo lo que ocurrió, ¿no? Ellos decían que era un renacer de los clásicos, eso sí, sí decían que estaban retomando los clásicos y todo eso, pero ya como concepto, como lo entendemos actualmente, pues va a ser eh, muy posterior la conceptualización, insisto, de este movimiento. Bueno, pues Martín Lutero justamente está surgiendo en este ambiente. Martín Lutero justamente está, digamos, está viviendo en un ambiente renacentista. Eh, el 31 de octubre, el 31 de octubre, eh, pues digamos que es justamente un momento, una fecha importante para la cristiandad y para la reforma misma, sobre todo porque, pues en efecto, pues tendríamos que, o sea, digámoslo así, más allá de que seamos o no seamos católicos o de que no seamos protestantes o sí protestantes o lo que digamos lo que quieran, ¿no? Es decir, lo que se esté pensando, el 31 de octubre, pues es la fecha en la que Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg, ¿no? En Alemania, también llamada Skolskirche, ¿no? Bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero técnicamente pues será el inicio de la Reforma Protestante, ¿no? O lo que se conoció como la Reforma Protestante. E insisto, es una fecha importante, pues porque al final de cuentas es un hito y un parteaguas en la historia a nivel internacional y a nivel mundial, propiamente. En el 2017 se conmemoró justamente los 500 años de esa reforma protestante. Ahora en 2020, pues probablemente podamos conmemorar o vamos, digamos, pues sí, conmemorar sería la palabra, ¿no? Otros acontecimientos también importantes, sobre todo, bueno, hasta el 21 vendría la dieta, pero ya desde el 20, pues algunas formas de actuar de Martín Lutero, y así sucesivamente, ¿no? O sea, son años importantes, sobre todo esta época, esta década, particularmente esta década que viene, pues vamos a conmemorar 500 años de muchos acontecimientos importantes con respecto al encuentro de dos mundos y al conocimiento de Europa y todo eso. O sea, va a ser bastante característico. Recordemos que Martín Lutero, pues bueno, Martín Lutero fue un personaje, insisto, icónico, sobre todo porque eh, bueno, forma parte de los hombres decisivos de la humanidad, ¿no? El primer descubridor de la subjetividad, incluso dirían algunos, diría Jasper Karl, o perdón, Karl Jasper, ese es el nombre correcto, ¿no? ¿Y por qué el descubridor de la subjetividad? Porque pues Martín Lutero va a dejar esta huella dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, en donde dice, pues no todo es como la regla lo dice. Algunos estarán de acuerdo y muchos otros no estarán de acuerdo por la formación católica que traemos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues en efecto, algo que agradó mucho a la sociedad de esa época por parte de Martín Lutero es
justamente esa subjetividad que les están diciendo a los hombres, que les están diciendo a los miembros de la sociedad, que no es necesario creer todo lo que la iglesia está diciendo sobre la religión cristiana, sino que cada uno puede aportar y todo ese asunto. Entonces, digo, ahorita lo hablaré con más detalle, pero a lo que voy es, pues eso es lo que caracterizará mucho al propio Martín Lutero, ¿de acuerdo? Y a la forma y a lo que hizo en Europa meramente. Ahora, conozcamos a Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? ¿Qué era Martín Lutero? Todos, todos dicen, pues bueno, Martín Lutero es, eh, o más bien, todos lo conocen a partir de esta reforma protestante, todos hablan de él en función de lo que llevó a cabo, pero entendamos de dónde viene, o sea, qué es lo que hizo antes, qué es lo que estuvo haciendo previamente para poder llegar a esto que él está eh, narrando o que él está diciendo, ¿sí? Martín Lutero, recordemos que fue, pues bueno, en 1508, incluso un poco antes, ¿no? Miembro de la orden de los agustinos. Él entró, él entró por vocación, vale decir, él entró a la orden de los agustinos por vocación. Quería y pretendía educación, eso es importante. Muchos entran por eso a las órdenes religiosas o al seminario, ¿no? Para convertirse en sacerdote, porque están ávidos de una educación, pero por otro lado, pues también creyendo en Dios, ¿no? Y creyendo en la religión y creyendo en la propia iglesia. O sea, la iglesia refiriéndonos sobre todo a lo que dice el hombre acerca de Dios, ¿no? Bueno, sí, o sea, a lo que el hombre actúa en función de la divinidad. En ese sentido, insisto, Martín Lutero, pues era, digamos, era un ávido de esta cultura y de esta religión misma. En ese sentido, pues más adelante esto va a ser importante porque Martín Lutero va a actuar en contra de aquellos que no están entrando por esta devoción, que no están siendo miembros de la iglesia por, digamos, por sentimiento y más bien por conveniencia, ¿no? Y que los va a haber muchísimos en esto. Ahora, Martín Lutero, Martín Lutero en Alemania, pues está pudiendo entrar justamente al, digamos, eh, al colegio, al convento, perdón, al convento de los agustinos, ¿no? En Mansfeld, si mal no recuerdo, este, en donde su padre, pues justamente lo está involucrando en todo ello, ¿no? Sobre todo su padre, recordemos que, pues, bueno, era un hombre, digamos, de cierto nivel, es decir, pues era un burgués al final de cuentas, dirigía varias minas de cobre, de hecho, su padre, y pues Lutero, Martín, como tal, pues habiéndose ya criado como campesino hasta cierto punto, pues tenía, digamos, el conocimiento de lo que es el trabajo duro, el trabajo fuerte. Sin embargo, con la finalidad de que Martín Lutero llegara a ser algún funcionario civil, ¿no? Que tuviera pues un poco más de riqueza y sobre todo darle más honores a la familia, su padre lo está ingresando, lo ingresa a algunas escuelas de Mansfeld en Alemania, ¿no? Magdeburgo y Eisenach, que bueno, igual no son tan relevantes, las podemos encontrar por supuesto en los textos, ¿no? En la biografía, sobre todo de Lucien Febvre de Martín Lutero. En 1501 Martín Lutero ya contaba con 18 años.
que es un poco lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Para 1501, al inicio de la década y del siglo, perdón, bueno, de ambos en realidad, dirían los puristas, porque bueno, ahí hay todo un debate de cuándo inicia y cuándo no, pero los puristas, y vámonos con esos, en 1501 Martín Lutero ya tenía 18 años, y es cuando entra, estando ya con los agustinos, entra a la Universidad de Erfurt, ¿de acuerdo? En donde, bueno, tocaba el laúd y en donde propiamente ya le están dando como tal, pues incluso el apodo de el filósofo, ¿no? Y esto, pues, insisto, va a ser relevante porque entenderemos justamente, pues, un poco, diremos, las necesidades de Lutero, pero sobre todo su forma de actuar. Desde joven, desde los 18 años, él ya está intentando, digamos, rascar en su mente y analizar y filosofar, por así decirlo, que es, eh, pues, pensar, ¿no? O sea, al final de cuentas es eso, es no quedarse con lo que te están diciendo, sino al final es entender y pensar e ir más allá de eso que te están, que normalmente te están diciendo. Para el año de 1502, acordémonos, Martín Lutero recibe el grado de bachiller y, bueno, es cuando inicia propiamente los estudios para llevar a cabo, o más bien para tener el grado de una maestría, ¿sí? Esto, bueno, igual nos podríamos meter mucho más a detalle de cómo funcionaban las universidades en esos momentos. Recordemos que las universidades pues no eran para todos, las estudiaban sobre todo los religiosos, no era una educación tan amplia como la que ahora vamos a tener, propiamente los grados pues los iban recibiendo en función también de, bueno, aquí sí, en función de sus estudios, y son grados muy similares a los que ahora se tienen, ¿no? Vamos a tener el de bachiller, el de licenciado, el de maestro y el doctor, ¿no? Digamos, un doctor de la iglesia propiamente pues es la persona más sabia, ¿sí? Y los doctores de la iglesia, perdón, pues van a ser doctores en función de que tuvieron muchos estudios, ¿ok? Entonces, para 1505, insisto, recibe el grado de maestría en sus estudios. O sea que quiere decir que fue un hombre que estudió bastante y que se dedicó meramente al estudio, que eso es igual otra cosa importante para destacar, ¿de acuerdo? Propiamente, pues ahí se inscribe ya en la Facultad de Derecho para tener algún cargo civil, sí, ¿no? Algún cargo de administración civil sobre todo. Vale decir, vale decir que la mayoría de sus biografías, y pues no diremos que no, vamos a tomarlo en cuenta, la mayoría de sus biografías comentan que el 2 de julio de 1505, mientras caminaba, mientras regresaba de una visita de la casa de sus padres, en una tormenta eléctrica, cayó un rayo cerca de él, ¿no? Y bueno, dicen incluso, ¿no? Hasta las palabras, porque pues al final quien conoció a Martín Lutero, pues cuestionó justamente el porqué de su fe. Pero bueno, este se menciona que Martín Lutero, aterrorizado, grita: ayuda, Santa Ana, me haré monje, ¿no? Y en esos momentos es cuando, digamos, ya estando involucrado con los agustinos, decide profesar como fraile, no monje, como fraile, ¿de acuerdo? Un fraile agustino en Erfurt. Entonces, la profesión de Martín Lutero como fraile agustino se va a dar en 1505. ¿Ok? En 1505, insisto, Martín Lutero pues entra con los agustinos y pues entendamos aquí esta parte en la cual estar dentro de un convento pues te acerca mucho más a la, al,
a los recursos, insisto, culturales, ¿no? A los textos, a los libros, a las bibliotecas. Por supuesto, pues también te protege hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es válido que los frailes pues estudien, sí, sí es válido. Y entonces no como lo hacen algunos pobladores, en donde ahora sí que insisto, ya no tiene validez, ya se les juzga y se les critica, e incluso se les condena a muchos de los que estudiaban fuera de estos lugares. Ahora bien, pues ahí propiamente se dedica, perdón, a la contemplación, ¿no? A realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios, a servir, eh, a servir al mundo mediante la oración, es lo que menciona el propio Martín Lutero. Y bueno, pues la verdad es que en realidad eh, es una vida muy intensa que pues la verdad es que esto se va complicando sobre todo por la intensidad del ayuno que lleva, las flagelaciones, las largas horas de oración, el peregrinaje, ¿no? La confesión constante, dice aquí, cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de todos sus pecados, ¿no? Y de todo lo que había llevado a cabo, todo lo que había hecho. Y en ese sentido, pues al final se agobia el propio Martín Lutero. En 1507 es ordenado sacerdote. Y acuérdense, dijimos 1505 es cuando entra al convento y en 1507 se ordena sacerdote. ¿Esto qué implica? Ya ordenado sacerdote, ya habiendo cursado en la universidad y habiendo escrito y habiendo, digamos, ya siendo un hombre de letras y de leyes en este caso, porque al final estudió derecho, y por otro lado teniendo esa protección de los frailes agustinos, pues inmediatamente en 1508 comienza a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, invitado propiamente por el prior del convento, ¿no? Sobre todo el prior del convento que pues de alguna forma le tiene, digamos, tiene comunicación y tiene buen contacto el dueño o el patrocinador más bien de la Universidad de Wittenberg, que era Federico de Sajonia. Acuérdense, este personaje, Federico de Sajonia, que pues era uno de los príncipes electores de Alemania, que siempre estuvo en contra del emperador y que entonces pues veía cualquier oportunidad de ir en contra del emperador como una oportunidad para él subir políticamente también. Y bueno, en este caso pues promovió mucho también estas letras, promovió mucho los estudios y entonces por eso patrocinó también la Universidad de Wittenberg, ¿no? Ahí en la Universidad de Wittenberg vale decir que además recibe el grado de bachiller en estudios bíblicos. O sea, ya había modificado sus estudios, ya no tanto iban por la cuestión de las leyes, sino ya un poco más en función de la Biblia y en función de la teología, ¿sí? Esto en 1508. Vale decir que el 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, en donde le otorgan el título de doctor en Biblia. O sea, tiene bastantes grados, o sea, se dedica al estudio y al estudio y al estudio constante, ¿no? Y cada año pues va recibiendo, o bueno, no cada año, pero en cada momento va recibiendo más títulos de acuerdo a todos los estudios que lleva a cabo. Y esto pues al final es importante porque pues estando dentro del convento, dentro de la orden de los agustinos, pues puede vivir bien porque para eso están los hermanos legos y él puede dedicar todo su tiempo al estudio, ¿de acuerdo? A sus estudios. Para 1515 es nombrado vicario de su orden, es decir, de los agustinos, y en ese sentido queda a cargo de casi 11 conventos. O sea,
ya adquiere cargo, vamos a decir, un cargo político, ¿no? Dentro de la orden de los agustinos. Por supuesto, digo, para hablar un poco más de Lutero, para que se entienda propiamente quién era Martín Lutero, pues hay que entender que hablaba la lengua vulgar, que es el alemán. Hablaba, por supuesto, el latín, que es la lengua culta, la lengua de las universidades, de los estudiosos, pero también estudió griego y hebreo. Entonces pudo profundizar en el entendimiento y en los significados de las palabras que estaban en la Biblia. ¿Sí? Él llevó a cabo una traducción de la Biblia judía. Y esto es importante porque entonces podía pues, ir comparando las distintas traducciones de la Biblia, que hasta ese momento estaba en hebreo, en latín y en griego sobre todo, ¿no? Entonces es importante porque podía entender las tres traducciones de ello. Todos sabemos, todos nos acordamos, todos entendemos que, pues sobre todo el parteaguas en la vida de Lutero va a estar dada en función de su visita a Roma en 1516, si mal no recuerdo. Cuando le toca ir a Roma, cuando le toca hacer esta visita al Papa, pues se da cuenta de todos los, digamos, de todas las injusticias, de todas las riquezas, de todos los, eh, digamos, todas las, eh, los lujos que va a tener la cristiandad. Y la cristiandad, refirámonos sobre todo a los altos cargos, ¿no? A las altas esferas, como se dice hoy en día. Es decir, Martín Lutero entendía, y entendía, y lo digo sobre todo por sus estudios acerca de la Biblia, entendía que la iglesia tenía que ser, pues sí, jerárquica, por supuesto, porque se había implementado cierta jerarquía, pero por otro lado, pues que tenía que ser, digamos, la que pusiera el ejemplo, ¿no? En virtud de la pobreza, en virtud de la oración misma, de las normas propiamente. Acordémonos que pues ya desde mucho tiempo atrás se había hablado de la austeridad que en teoría la iglesia debía tener y sobre todo del apoyo a los pobres y del apoyo a la sociedad. Muchos, pues evidentemente al ser una institución y sobre todo, a ver, aquí siempre hay que comentarlo y hay que entenderlo. Al ser una institución, la iglesia, pues y al vivir en una época en la que lo visual, en la que las apariencias son las que van marcando justamente, digamos, las que van determinando la forma de vida de los hombres como tal. ¿A qué me refiero? Pues que evidentemente para respetar a un rey en la época medieval, pues el rey tenía que aparentar ser un rey, por supuesto, ¿no? No podía ser cualquier personaje. Y en ese sentido, pues Martín Lutero también entendía que la iglesia propiamente tenía que demostrar esta jerarquía. Pero una cosa es demostrar la jerarquía y por otro lado, pues ya vendría la parte excesiva, ¿no? Con los lujos que el propio Lutero se dio cuenta cuando llegó a Roma. Luego, llegando a Roma, lo que ve Lutero es eh, estas largas filas para la compra de indulgencias. Estas largas filas de la sociedad, ¿no? de la población de Roma, para, digamos, para salvarse a partir de dar cierta riqueza, cierto dinero a la iglesia. Vamos a ponerlo de la manera más sencilla, ¿no? Que es lo que el mismo Lutero está viendo. O sea, él llega y de pronto lo que está viendo son filas. Y luego
mesas, o bueno, tablones, vamos a decirlo, con estos recaudadores que están recibiendo el dinero muy quitados de la pena, gracias, anotando a estos hombres en un librito y dándole un papelito firmado ya con un sello papal previamente puesto, ¿no? En el papelito, y pues dándole ciertos años de salvación, ¿no? Insisto, las famosas indulgencias. Pensemos que eso no es nada más lo que escandaliza a Lutero. Digamos que lo ve, dice, caray, ¿cómo es esto? ¿No? Pues está bien, ok, pues a ver. Sin embargo, lo que más escandaliza a Lutero es que el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes encargados de todo esto, perdón, no de todo esto, sino más bien encargados de digamos, de la salvación de las almas, y no de la salvación, perdón, no es propiamente de la salvación, sino más bien de la cura de almas, ¿no? O sea, de atender a los hombres, a las almas de los hombres. Todos estos personajes están metidos en los grandes palacios, en las grandes construcciones, en las fiestas, en las comidas, digamos, disfrutando de esa riqueza y dejando al bajo clero hacerse cargo de toda esta sociedad, pero a su vez, pues hacerse cargo es un decir, porque pues sí, imparten misa, pero sobre todo es vender las indulgencias. Eso es lo que escandaliza propiamente a Martín Lutero, ¿de acuerdo? Recordemos también, recordemos también que todo esto se está haciendo, o sea, porque también tiene un porqué. No es que todo el tiempo ocurriera eso en el Vaticano. Bueno, no existía el Vaticano. En Roma. No es que todo el tiempo ocurriera eso en Roma, sino que más bien está ocurriendo en función de que el Papa está recolectando dinero, ¿sí? Está juntando, ahora sí que juntando dinero para la construcción de una nueva basílica. Y entonces, cuando le justifican eso a Lutero, pues él entiende perfectamente, dice, bueno, sí, en efecto, pues estas construcciones pues se tienen que hacer, ¿no? Pues al final la sociedad va a participar, no hay problema, pero resulta que esta basílica, este nuevo templo que se quiere construir, pues no tiene por qué ser lo más lujoso cuando, insisto, pues, Lutero creía que la riqueza pues tenía que ser eh, digamos, con cierta medida, ¿no? O sea, que tenía que ser en proporción a lo que llegaba, ¿no? A partir de los diezmos y a partir de las limosnas, y no por la venta de un papelito que pues para nada tiene que ver con la fe, según el propio Lutero. Y entonces, al regresar al regresar a Wittenberg, lo que Martín Lutero hace, ¿no? Pues es justamente un escrito con 95 tesis que le llaman, ¿no? Las famosas 95 tesis que, digamos, pues son párrafos, son tesis porque pues al final traen una idea cada una de ellas, ¿no? Por eso se les llama tesis, pero pensémoslo así como un párrafo, una oración en la que está diciendo Martín Lutero todos los errores de la iglesia de Roma, ¿no? O sea, propiamente todos los errores de la iglesia cristiana, ¿de acuerdo? Ahora, otra particularidad que hay que entender. Wittenberg es una ciudad que se encuentra a las orillas del Elba, del río Elba, ¿no? Que pues en 1517 era el ducado, era la capital del ducado de Sajonia. Ahí estaba Federico III de Sajonia, este personaje que les digo que patrocinó propiamente la, la iglesia, ¿no? Perdón, la universidad. Era una ciudad próspera, gracias al comercio y a toda la minería. De hecho, por eso Lutero había llegado hacia allá, ¿no? Por su padre, como tal.
Y bueno, pues en este caso, entendamos lo que sí está cercano a Roma, pero que no está tan cercano. Que ya propiamente ahí en Wittenberg, Martín Lutero va a estar bajo la protección de Federico de Sajonia, bajo la protección técnicamente en ese primer momento del emperador, no porque el emperador diga o esté de acuerdo con lo que Lutero esté haciendo, sino más bien porque el emperador pues al final le está dando protección a los estados alemanes y este estado alemán que es Sajonia está protegiendo a Lutero, ¿no? Si se dan cuenta aquí en la imagen, pues ahí vamos a tener justamente a Wittenberg en este ducado de Sajonia, que visto en un mapa general, ¿no? Aquí estaría, hacia esta zona estaría Wittenberg, ¿de acuerdo? En donde aquí tenemos justo las divisiones las divisiones de Alemania, ¿no? De lo que ahora es Alemania. En donde aquí está Sajonia, la Baviera y todo eso, y vean lo alejado que está de Roma, propiamente. Es decir, pues ahora sí que a lo lejos, los toros, como dicen, se ven mejor desde la tribuna o desde detrás del ruedo, ¿no? No recuerdo cómo va la frase exactamente, pero bueno, al final de cuentas de lejitos está mejor y en efecto, digamos que Wittenberg más o menos estaría por esta zona, aquí donde está, aquí justo donde está el puntero, el mouse, vean dónde está Roma. A lo que voy es que pues hay un estado romano de por medio, perdón, un estado imperial, ¿no? El imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico de por medio entre el Papa y Martín Lutero. Entonces, pues por supuesto que aquí es donde se va a dar estas tesis sin mayor problema en función de que va a llegar a una gran población y por otro lado va a, digamos, a estar protegido, que eso es lo importante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dicen estas 95 eh, tesis? A qué se refieren sobre todo estas 95 tesis? Porque todo el mundo habla de ello, pero al final, pues sí, sí digo, no sé si algunos las han, digamos, las han consultado todas, pero en efecto, pues sí traen temas, mmm, digamos, temas generales y sobre todo, pues los va desglosando el propio Martín Lutero, ¿no? El tema, el mayor tema y que es contra el cual Martín Lutero reacciona inmediatamente, pues va a ser el de las indulgencias, ¿no? Las riquezas del Papa. Pero también vamos a ver aquí la forma de actuar de la Iglesia, la forma de actuar del Papa. Eso también va a estar criticado mucho por Martín Lutero. En esas 95 tesis también va a hablar sobre el acercamiento que tiene la población, la sociedad, con respecto a la Biblia. Y bueno, ahorita les sigo comentando un poco más sobre estas tesis propiamente, ¿no? Sobre lo que dice Martín Lutero acerca de esto. ¿Qué son las indulgencias? Para que se entienda perfectamente pues contra qué está. Digo, ya se los comenté un poquito, pero pensemos en el término más común. La indulgencia es justamente un, un favor que se está comprando a Roma, particularmente a Roma, ¿no? En este caso, eh, a partir, por supuesto, de dinero, ¿no? Y que está otorgando el Papa meramente para la salvación o sobre todo para, bueno, vamos a llamarle así, para la salvación del alma en el purgatorio. ¿De acuerdo? ¿A qué voy? Pues evidentemente se pagan, no sé, cierta cantidad, porque pues cada indulgencia cuesta una cantidad, incluso ya hay, eso es otra de las quejas del propio Lutero, ¿no? Que el hecho de que haya ya precios establecidos para las indulgencias, cuando pues al final los pecados no son los mismos, pero bueno. Entonces, en estos casos,
la indulgencia como tal, pues sería papelito, ¿no? Que ya está establecido, que la gente va a comprar para eh, evitar una cantidad determinada de años en el purgatorio, ¿sí? Esa sería como tal pues, la indulgencia. Acuérdense ustedes que todo mundo va a ir al purgatorio según la iglesia cristiana, siempre y cuando haya arrepentimiento, por supuesto. Eh, y en el purgatorio, pues justamente va a purgar sus pecados, ¿no? Va a purgar estos pecados que haya cometido. Pues entre más pecados, más tiempo pasará en ese lugar. Si no hay arrepentimiento, pues técnicamente va al infierno. Y los que sí se arrepientan o los que ya pasen su condena en el purgatorio, miles, millones, yo qué sé, ¿no? Normalmente se hablaba de miles de años, ¿no? O sea, que era algo que no se sabía del todo, pero que al final ocurría, ¿no? Quien cumplía esa condena, pues pasaba al cielo, ¿no? Y era recibido eh, en el cielo. Entonces, insisto, Martín Lutero, pues lo que va a estar en contra es justamente de esto, de estas indulgencias. Ahora, antes de pasar a las tesis, también quiero comentarles que estas 95 tesis sobre las indulgencias que tenía o que había hecho Martín Lutero, pues están, digamos, están acompañadas de una carta que en 1517 Lutero le envía a el arzobispo de Magdeburgo, ¿no? Alberto de Brandenburgo, ¿no? Que es una carta en donde le está pidiendo que se ponga fin a los abusos en la predicación de las indulgencias en la diócesis. O sea, ya sé que a Roma no le puedo mandar nada, pero al menos aquí, que está controlado por Federico de Sajonia, pues puedo un poco instar a que, a que ponga fin a todos estos abusos, porque veía las indulgencias como un abuso. Dice Martín Lutero: perdóname, reverendísimo Padre en Cristo y Príncipe ilustrísimo, que yo, es de los hombres, sea tan temerario que me atreva a dirigir esta carta a la cumbre de tu sublimidad. Bajo tu preclarísimo nombre se hacen circular indulgencias papales para la fábrica de San Pedro, en las cuales yo no denuncio la exclamación de los predicadores, pues o las he oído, sino que lamento, pues las he oído, ¿no? Bueno, eso es lo que dice. Sino que lamento las falsísimas ideas que concibe el pueblo por causa de ellos. A saber, que las infelices almas, si compran las letras de indulgencias, están seguras de su salvación eterna. De igual forma que las almas vuelan del purgatorio apenas se deposita la contribución en la caja. Además, que son tan grandes los favores que no hay pecado, por enorme que sea, que no pueda ser perdonado, aunque uno hubiere violado a la misma Madre de Dios, ¿no? Hipótesis imposible, por supuesto. Y que el hombre queda libre por estas indulgencias de toda pena y culpa. Oh Dios santo, tal es la doctrina perniciosa que se da, Padre óptimo, a las almas encomendadas a tus cuidados, y se hace cada vez más grave la cuenta que has de rendir de todo esto. Por eso no puede por más tiempo callar. ¿Qué hacer, excelentísimo prelado e ilustrísimo príncipe, sino rogar a tu reverendísima paternidad se digne mirar esto con ojos de paternal solicitud y suprime el librito e imponer a los predicadores de las indulgencias otra forma de predicación, no sea que alguien se levante por fin y con sus publicaciones los refute a ellos y a tu librito con vituperio sumo de tu Alteza. Desde Wittenberg, 1517, en la vigilia de todos los santos, Martín Lutero, agustiniano, doctor en Sagrada Teología.
acuerdo? Eso es lo que le escribe Martín Lutero a este arzobispo. Justo lo que les estoy comentando, ¿no? Es que está en contra y que no cree que sea correcto y bueno, le está diciendo, pues hay que actuar ahorita o si no va a ser muy tarde, ¿sí? Fíjense, esa era en teoría esta era la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Muy austera, una construcción un poco románica hasta cierto punto, con techo a dos aguas, con una crucería así, sin cúpula, sin mayor detalle en el techo, ¿no? En 1507 el Papa Julio II concede la indulgencia a quienes colaboraran con su limosna en la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Y bueno, el Papa León X renueva esta indulgencia en 1514, es decir, ahora sí que continúa con el proyecto del Papa anterior. Ninguno de ellos, por supuesto, logró ver la Basílica de San Pedro terminada, hecha por Miguel Ángel, ¿no? Bueno, diseñada por Miguel Ángel, pero al final de cuentas, pues pues sí están poniendo su granito de arena para esa gran obra de arte, que, bueno, estén o no estén de acuerdo con Lutero o con el papado o con la iglesia o con lo que sea, pues nadie podrá negar que no es una gran obra arquitectónica y una importante obra de arte en la actualidad, por supuesto, que nos remite pues a todos estos simbolismos y a todas estas a toda esta, digamos, historia, ¿no? Propiamente. Ahí está meramente la construcción de San Pedro. Entonces, bueno, es una litografía, es un dibujo, ¿no? De esa construcción que se está llevando a cabo. Entonces, a Martín Lutero esto es lo que le toca ver propiamente, la construcción, ¿no? Toda la riqueza, todo el dinero, toda la gente que se está moviendo en función de esto. Y eso es lo que no le agrada del todo. Pensemos, o sea, aquí podemos analizar y podemos hacer un supuesto, ¿no? Lo que le llaman, pues el hubiera. Si el Papa no hubiera mandado a hacer ninguna basílica, que hubiera estado con esto y que hubiera pedido indulgencias de todos modos, tal vez Martín Lutero no se hubiera escandalizado tanto. No lo sabemos, no lo sabemos, tal vez sí, pero, pero bueno, pues ahí está, o sea, esto vamos a tomarlo como un factor para el, digamos, para el escándalo que Martín Lutero va a tener, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué dicen estas tesis? Por supuesto, pues yo les he comentado también en las otras clases, y aquí veamos la manera de repaso, ¿no? Que las tesis están divididas, insisto, por temas, sobre todo por estas grandes temáticas. La primera tesis, que es la más conocida, ¿no? Menciona como tal, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. O sea, está hablando de lo que, ahora sí que literal, de lo que quiso decir Cristo y de lo mal que se ha interpretado, ¿no? De lo mal que se ha interpretado por parte de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la iglesia misma, para, según Lutero, por supuesto, ¿no? Para recibir más recursos, para recibir más dinero, ¿no? Pues obliga a los hombres a llevar a cabo ciertas penitencias en función de su salvación. Y lo que Lutero dice es, no, o sea, Cristo dijo que toda la vida tenía que ser penitencia, no nada más en el momento del pecado o para redimir algún pecado. ¿Sí? Dice la segunda tesis. Este término, o sea, la penitencia, no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, o sea, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. O sea, no es lo mismo la penitencia a la que se refiere la Biblia o Cristo, ¿no? De cómo hay que vivir toda tu vida, a la penitencia después de haber pecado y que después vas, confiesas con un sacerdote y te dice, pues reza tanto, ve a tal lugar de rodillas o haz esto o haz aquello, ¿no? Dice la tesis 3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior. Antes bien,
una penitencia interna es nula si no obra extraordinariamente diversas mortificaciones de la carne. En efecto, también Lutero dice, bueno, a ver, pues sí, sí puede ser interior, pero también hay que pues un poco castigar el cuerpo, castigar la carne, porque si no, lo interior tampoco va a obrar correctamente o se va a entender correctamente. En consecuencia, dice la tesis 4, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. O sea, la pena siempre va a estar ahí, no porque hagas penitencia ya está perdonado todo tu pecado. Tú haces tu penitencia interna, ¿no? De toda la vida, además la sacramental, y de alguna forma es hasta que llegas con Dios o al reino de los cielos, cuando se te van a quitar esos males y esa penitencia propiamente, ¿no? Y luego dice en la tesis 5, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. ¿Sí? El Papa, dicen las 6, no puede redimir culpa alguna. Ah, perdón, perdón. El Papa no puede redimir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco el Papa tiene toda la autoridad que la gente cree, y que tampoco puede estar constantemente diciendo, esto, el Papa, ¿no? Insisto. Luego dice, mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. O sea, ya te estás muriendo, el sacerdote no puede reservarte ahí ninguna culpa como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas ya estás en ese proceso, y evidentemente dice esto, eh, fíjense, dicen, esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. O sea, el obispo no se dio cuenta, ¿no? Entre comillas. O sea, lo hicieron detrás de él. Al parecer el infierno y el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. Es decir, es decir, si te estás muriendo y el sacerdote impone una pena para tu arrepentimiento, pues evidentemente te vas a arrepentir. ¿Por qué? Pues porque ya estás viendo la hora, ya estás viendo la llegada. No, tienes que actuar bien durante toda tu vida, justamente es lo que está diciendo Lutero. No vale de nada el arrepentimiento al final de tus días. Y entonces, esto es importante porque ¿qué ocurría en la iglesia cristiana? Que de pronto juzgaban a alguien ya sea por vamos a ponerlo así, juzgaban a alguien con la Inquisición, incluso con la propia Inquisición que se está implementando, y entonces, como no se arrepiente, le confiscan todos sus bienes. Como si se arrepiente, parte del arrepentimiento que imponen es pues que done todos sus bienes. O sea, al final de cuentas la iglesia se queda con los bienes. Bueno, eso mismo ocurría con los moribundos. Muchas veces los sacerdotes imponían cierto arrepentimiento, cierta penitencia, al momento de morir, y decían, claro, si dejas todo a la iglesia, o si haces un fuerte donativo, no te vas a ir al reino, no te vas a ir al purgatorio por tantos años, o te vas a ir por solamente estos años. Y entonces el que está muriendo, pues evidentemente ya sin mucho que perder, dejaba y donaba sus bienes. Y entonces, pues era la forma en la que la iglesia también caía, y que Martín Lutero conocía de esto. ¿De acuerdo? Ahora, eh, más adelante también, en las tesis sobre todo de la 14 a la 29,
eh, alega Martín Lutero en contra de las creencias del purgatorio y del castigo que ahí se sufre, ¿no? Dice en la tesis 20, por ejemplo, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, no significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso, ¿sí? O sea, el Papa solamente puede redimir las penas que él haya impuesto. Si él dice que, digamos, cierta persona está excomulgada, pues en función él es el que puede quitar la excomunión. Pero hay muchas penas que él no las impone, que las impone Dios. Y entonces el Papa no tiene vela en el entierro, como dicen, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer con respecto a eso. Por esta razón, dice Martín Lutero en la tesis 24, perdón, no me salté, la 21, la siguiente, la siguiente dice, en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. ¿Sí? O sea que, evidentemente, las indulgencias del Papa no te salvan de todo. Por esta razón, dice en la tesis 24, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de liberación de las penas. Aquí está diciendo, el Papa te está engañando, al final de cuentas. ¿Ok? Dice en la tesis 27, mera doctrina humana predican a aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. ¿Sí? Y bueno, esta también, digo, para comentarlo, son tesis irónicas. También mete la ironía y la sátira, ¿no? Se está burlando de lo que dicen los frailes perdón, los sacerdotes de Roma. Cierto es que, cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. O sea, que incluso está diciendo que al momento de meter una moneda en la caja y tintinear, es más probable, o bueno, también es probable, no sé si más o menos, pero también es probable que en lugar de salvarte, tus pecados digamos, se agravien un poco más, ¿no? Cualquier cristiano, dice, verdaderamente arrepentido, tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Lo que pasa es que aquí el perdón y el arrepentimiento tiene que ser personal y constante. No vale que ahorita me arrepiento y que sigo actuando de otra forma, ¿verdad? Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con la obra de misericordia. ¿Sí? Y aquí es importante porque de pronto también sale a defender al Papa, pero no porque defienda al Papa como tal, sino más bien sale a decir que el Papa es bueno y todo, un poco, digamos, evidenciándolo, ¿no? Al Papa del momento, ¿sí? O sea, dice, no se preocupen, el Papa está, digamos, el Papa debe de ser consciente de que, pues de que el dinero no va, no, el dinero que estás dando, no, a partir de la compra de indulgencias, no tiene nada que ver con las obras de misericordia. Pero ¿qué implica? Pues que el Papa en sí no está haciendo eso, entonces, pues está burlando como tal del dicho Papa, ¿no? Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Evidentemente Martín Lutero pues lo que está haciendo es diciendo, ¿para qué vas y le das tu dinero al Papa y compras esa indulgencia? No, te vas a salvar y vas a hacer una obra mucho mayor si le das ese dinero al pobre, al mendigo, ¿no? En efecto, pues sí, Martín Lutero ahí ya está, por supuesto, hablando en contra, porque quien entiende estas tesis que está dando Lutero, sobre todo la sociedad que entiende, pues va a dejar de aportar y va a dejar de creer en el Papa. Si es que creen, si es que entienden y creen en estas tesis propiamente. ¿De acuerdo? Y bueno, pues así continúa
con estas, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, las 50. Dice, debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones, de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Lo mismo, ¿no? Está diciendo, pues igual el Papa, o sea, si el Papa supiera de todo esto, de todas estas indulgencias y de cómo están haciendo sufrir a los hombres, pues no llevaría a cabo la construcción de San Pedro. Es ironía al final de cuentas. Simplemente le está diciendo, pues, casi casi les está hablando a los cristianos, pero en realidad es para que el Papa escuche y el Papa pues se sienta comprometido o se sienta ofendido hasta cierto punto, ¿no? Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, ¿no? Y fíjense cómo recalca, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron. El dinero aún cuando... es que aquí las comas no están todas en orden. Dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester, ¿no? O sea, el Papa, si hiciera lo que debe, pues mejor vendería la Basílica de San Pedro y le regresaría o le daría dinero a aquellos a los que ya le quita para ganar indulgencias, ¿sí? O sea, está en este juego, al final de cuentas, el propio Martín Lutero ofendiendo y defendiendo al Papa, ¿no? Diciendo que está mal, pero a su vez por abajo también está diciendo, no, el Papa actuaría bien, el Papa lo haría. O sea, quienes están mal son los de abajo, son los que están actuando en nombre del Papa, pero el Papa como tal, pues no lo está haciendo mal, sabiendo que el Papa está enterado de todo, ¿no? Y si no, siempre decimos, pregúntenle a los presidentes, pues quiénes son los que están a un lado de ellos y todos saben perfectamente quiénes son y cuáles son los negocios que tienen a los lados. Dice en la 82, por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones? Si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. O sea, está diciendo que el Papa no tiene autoridad para sacarte del purgatorio, que eso solamente lo hace Dios y que eso solamente lo juzga Dios, porque entonces, si tú compras una indulgencia del Papa y entonces con eso ya te salvas, ¿por qué no el Papa, que tiene todo ese poder, pues siendo muy indulgente y muy caritativo, pues podría sacar a todas las almas, ¿no? Al final, ¿para qué deja que todas las almas vayan directas al purgatorio? Entonces, aquí le está quitando autoridad justamente Martín Lutero al Papa, ¿de acuerdo? Y bueno, dice Martín Lutero, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Ya se está metiendo con la riqueza que la iglesia misma tiene, por ejemplo, ¿no? Es en la tesis 86. Les leo nada más las últimas dos, la 90 y la 95, perdón. Eh, Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. O sea, está diciendo, la reforma tiene que ser desde dentro de la Iglesia, porque si lo hace desde fuera, si desde fuera vienen a hacer todo esto, expondrían al Papa y al cristianismo propiamente. Entonces, que les conviene más ellos poner atención y redimir propiamente desde dentro. La última tesis de Martín Lutero dice, es menester exhortar a los cristianos a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes
que por la ilusión, o perdón, por la ilusoria seguridad de paz. ¿Sí? O sea, más por sus actos que por en sí todo lo que dé y todo todo el dinero que aporte. ¿De acuerdo? Entonces, digo un poco para que se entienda, para que lean como tal estas 95 tesis de Lutero, en donde propiamente pues sí está jugando con esto y está poniendo las bases para ir en una reforma interna de la iglesia cristiana. Ese es el primer momento de Martín Lutero. ¿De acuerdo? Recordemos que después Martín Lutero, pues cuando esto no se da del todo, porque va a venir justamente la famosa dieta de Worms, en donde lo obligan a retractarse, y entonces al final estas tesis que eran muy religiosas, porque él así lo entendía, que eran meramente teológicas, o bueno, no teológicas, pero sí internas, ¿no? Sobre todo en una política interna de la iglesia, pues se van a ser utilizadas posteriormente para una política exterior, que es algo que no le va a gustar para nada a, a Lutero, y entonces va a empezar a actuar para salirse propiamente de la iglesia. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues espero que haya sido un buen repaso, que pongan un poco más atención a estas tesis de Lutero y en función de lo que se está diciendo entendamos todo lo que va a ocurrir posteriormente que ya fuimos viendo. ¿De acuerdo? Pues un saludo a todos y muchas gracias por escuchar.